El doctor Becerril cuenta con 100 publicaciones científicas, donde sus principales líneas de investigación son estudio y predicción de los genes que codifican para las toxinas del veneno de alacrán, el desarrollo de implementación de un modelo in vitro para el estudio de la amiloidosis asociada de las cadenas ligeras de los anticuerpos que resultan en un síndrome nefrótico e insuficiencia renal, y la generación de un antiveneno de nueva generación recombinante contra la picadura de alacrán mediante bibliotecas de fragmentos de anticuerpos a partir de 3 fuentes: humano, ratón y pollo. Bienvenido, doctor. Adelante. Buenos días, muchas gracias por la presentación. Antes que nada, quiero agradecer al comité organizador el honor de venir a platicar con ustedes lo que nosotros hacemos, como eso que dice ahí, la generación de un antiveneno recombinante contra la picadura de alacrán en México, y digamos que sería el carácter de innovación, el que se pueda pasar de la producción en caballos a los reactores biológicos. El problema que se aborda es lo que en la norma de la Secretaría de Salud se llama intoxicación por picadura de alacrán, pero comúnmente conocida como alacranismo, el cual es un importante problema de salud pública en México, dado que en la última década se ha documentado un promedio de 300,000 picaduras accidentales por año, causadas por al menos 24 especies del género Centruroides. En México hay 55 especies de este género, de las cuales por lo menos 24 causan los accidentes por picadura, pertenecen a la familia Butide con 102 especies. El veneno de alacrán se produce en el último segmento de la cola, llamado telson, en donde hay un par de glándulas que producen el veneno. Este veneno es una mezcla compleja de compuestos bioactivos, principalmente proteínas, péptidos y enzimas. Los péptidos más abundantes corresponden a las neurotoxinas, comúnmente llamadas toxinas. Aquí les presento la estructura tridimensional de 3 de esas toxinas que tienen una estructura conservada, formada básicamente por 3 segmentos de estructura cadena beta plegada, una alfa hélice estabilizadas por 4 puentes disulfuro indicadas en amarillo. De aquí lo que quisiera destacar es que todas las toxinas que son médicamente importantes presentes en los venenos están formadas por 66 aminoácidos. Aquí les presento un contraste de estas 3 toxinas, en donde si atendemos a la secuencia de aminoácidos, vemos que CN2 y CCC2 tienen una secuencia muy conservada. No tanto la que está en morado, que se llama CL13 del alacrán Centruroides limpidus, en donde, atendiendo a las zonas indicadas por las barras negras, vemos que hay regiones que son distintas. Y esto de alguna manera se explica, porque anticuerpos que son capaces de reconocer y neutralizar a CC2 y a CN2 no lo logran hacer para la toxina CL13, y ha sido un cuello de botella, por lo que nos ha orillado a acceder a fuentes alternativas de anticuerpos. Aquí básicamente les estaría hablando de anticuerpos de origen humano, pero también estamos haciendo anticuerpos en sistema ratón y hasta en pollo, para lograr tener la neutralización de todos ellos. ¿Cómo se aborda actualmente el problema de la picadura del alacrán? Pues hipermonizando caballos con una mezcla de los venenos de estas 4 especies, en donde se encuentra la mayoría de los tipos de toxinas que son médicamente importantes. Una vez que el caballo llega a dar el título máximo de producción de anticuerpos, el plasma es procesado. El plasma de los mejores respondedores se procesa con una enzima que se llama pepsina, que corta a partir de la bisagra de las inmunoglobulinas hacia abajo, eliminando lo que se llama el fragmento cristalizable, que por cierto históricamente es el que daba problema de reacciones secundarias en la historia de la evolución de los antivenenos. Actualmente el formato FAB'2, también por esto se conoce
a todo esto como fagoterapia, un fagoterápico, y entonces al digerirse con pepsina, entonces finalmente los fragmentos son purificados, evaluados en su potencia neutralizante, liofilizados y envasados. Si bien este veneno es muy eficiente, en algunas zonas del país se tiene que aplicar hasta 5 viales cuando la norma establece 2. Esta observación pudiera ser un indicativo de que se pudiera mejorar la calidad del antiveneno, incluyendo en la mezcla de inmunización algún otro o algunos otros venenos. ¿Cómo se estaría atendiendo el problema de manera actual? De una manera innovativa, disruptiva. A partir de una muestra de sangre de un individuo sano, se purificaron los linfocitos, se hizo una preparación de RNA y por reacciones de reverso transcriptasa, PCR, se logra recuperar los genes de los dominios variables de las inmunoglobulinas y con ello construir un repertorio de lo que nosotros llamamos fagoanticuerpos. Ahorita vamos a entender por qué le llamamos así, en donde se construye un formato que se llama SCFV, por sus siglas en inglés, Single Chain Fragment Variable, que no es otra cosa más que el dominio variable de la cadena pesada con el dominio variable de la cadena ligera, unidos por un péptido conector. Los genes que han sido recuperados del repertorio de inmunoglobulinas en este formato es insertado en un vehículo llamado fagémido, y se llama fagémido porque no es otra cosa más que una mezcla de fago y anticuerpo, perdón, de fago y plásmido, en donde con estrellas estoy indicando que ese vector molecular tiene 2 orígenes de replicación. Uno que es reconocido por el sistema de Escherichia coli y el otro es de un virus que se usa para hacer todo esto al que me voy a estar refiriendo como despliegue en fagos o phage display, que es un virus filamentoso bacteriófago, en donde toda la colección de los segmentos de cadenas sencillas de SCFVs van fusionados traduccionalmente al gene que codifica para la proteína 3. ¿Por qué la proteína 3? Porque justamente la proteína 3 que se ubica en uno de los extremos de ya sea un fagoanticuerpo o el propio virus filamentoso, es como la llave de entrada para que un fagoanticuerpo o el propio virus filamentoso pueda ingresar su genoma al citoplasma de la... Este virus filamentoso tiene un defecto en replicación de tal forma que cuando tenemos en el interior de la bacteria un fagoanticuerpo que es el que tiene como genoma este fagémido o el propio virus filamentoso, las proteínas que se necesitan para encapsidar el genoma las proporciona el plásmido, el virus filamentoso. El fago por sí solo no podría encapsidarse. Muy bien. Entonces, con esto, las ventajas que podemos ver en este formato es que tiene una difusión y una eliminación rápida. Estos anticuerpos van a ir dirigidos específicamente contra las toxinas médicamente importantes y este formato es de fácil manipulación a nivel del DNA recombinante. Aquí les muestro una caricatura de lo que es el fago filamentoso y lo importante es no olvidar que en ese ápice es donde está la proteína 3, que es la llave de entrada a el citoplasma de la bacteria. Tiene un genoma de alrededor de 6.400 deoxirribonucleótidos, es cadena sencilla de DNA y esto está representando la serie de genes que le permiten tener su ciclo vital. De aquí lo importante es que el M13 que usamos tiene afectado el proceso de replicación, de tal manera que solo se produce un 1% de genomas comparados con los del fagémido.
Esto sería la representación esquemática de lo que sería un fago anticuerpo, entendido como que tenemos el genoma del fagémido, que por llevar el gen que codifica para la proteína 3 y por tener un origen de replicación de fago filamentoso y por exponer fusionado a la proteína 3 el anticuerpo en formato de cadena sencilla, entonces es por eso que le llamamos un fago anticuerpo. Vamos a tener la proteína expresada, ¿sí?, unida a la proteína 3, ¿de acuerdo? Pero si además del fagémido ahora tenemos el genoma del virus filamentoso y el virus filamentoso nos proporciona las proteínas que van a encapsidar ya sea al genoma del fagémido o al genoma del virus filamentoso, entonces vamos a tener 99 partículas infectivas con genoma fagémido y 1% de partículas infectivas con genoma de virus filamentoso. Depende, el que me sigan entendiendo lo demás. ¿Sí? ¿Se entiende? Ok, muy bien, muchas gracias. Y entonces, pues cada bacteria produce un fago anticuerpo diferente que podemos recuperar del medio de cultivo. Y entonces aquí estaría el esquema completo de lo que sería la parte de la estrategia experimental, en donde pues ya íbamos hasta que el repertorio de fago anticuerpos está puesto en contacto con una toxina determinada. Aquellas variantes de fago anticuerpo que interaccionan específicamente con la toxina se quedarán unidos a la toxina que está inmovilizada en una superficie plástica, ¿sí? Y los que no serán lavados exhaustivamente. Los específicos los podemos recuperar con un cultivo fresco de Escherichia coli, otra vez P3, Pilus, va para adentro, el genoma de los fagémidos. Y entonces volvemos a cultivar ese cultivo fresco de bacterias y otra vez recuperamos el repertorio, ya sería un conjunto del banco original, ¿sí? En donde irían ya solamente las variantes específicas. Esto generalmente se repite de 3 a 4 veces y tendrá como objetivo el enriquecimiento de los fagoanticuerpos específicos. La parte complementaria de todo esto es que después de 3 a 4 rondas que se llaman rondas de tamizado, de búsqueda para enriquecer, finalmente podemos evaluar las diferentes variantes en ensayos de tipo ELISA, pero nosotros tenemos por principio que para que una variante de anticuerpo ya pueda ser aplicada en un ratón, tenemos que validar primero la determinación de la afinidad en un sensor de interacciones moleculares en tiempo real, que no es cosa más que un instrumento que nos permite determinar cinéticamente la velocidad con la que el anticuerpo se asocia a la toxina y la velocidad con la que se disocia. Y la relación de la velocidad con la que se asocia a la que se disocia es una constante de afinidad. De tal manera entonces que cuando esto ya cumple con el mínimo requerido, es que las variantes se expresan en un plásmido para hacer ensayos de neutralización en ratones y hacemos 2 tipos de ensayos. Uno que es un ensayo de tipo mezcla en donde se pone en contacto el anticuerpo con la toxina, se incuba a temperatura ambiente 30 minutos y entonces se inyecta en el ratón. Si la afinidad es lo suficiente como para que el anticuerpo no suelte a la toxina para que cause el daño, entonces se podrá decir que vamos bien. El otro ensayo es de rescate y este es el que nosotros privilegiamos, que es justamente primero envenenar a los ratones para entonces aplicarles el antiveneno. De esta manera, si después de esas 3 o 4 rondas de tamizado, esto dice que sí, entonces ya tenemos un buen candidato. Generalmente eso no ocurre. Lo que normalmente tenemos que hacer es preparar un nuevo repertorio de variantes, de fagémidos, etcétera, ¿sí? Para buscar entonces mejoras.
Y a eso es a lo que nosotros le llamamos un repertorio mutagénico o banco mutagénico, ¿sí? En donde las mutaciones pueden ser simplemente al azar, modificando las condiciones óptimas de incorporación de nucleótidos por una polimerasa para que se equivoque más, ¿sí? O puede ser una mutagénesis sitio específica, es decir, nosotros analizamos en un modelo la interacción del anticuerpo con la toxina y vemos qué región del anticuerpo está interaccionando con la toxina, y si atendemos a estas diferencias en las secuencias, podemos decir, en este sitio le puede convenir este aminoácido mejor que este, etcétera. Entonces tenemos mutagénesis al azar o mutagénesis sitio específica. Entonces, después de esas 4 rondas de tamizado, viene la evaluación, etcétera, y encontramos 2 variantes. Una llamada 3F, otra llamada C1, en donde ni 3F ni C1, al evaluarlas en eventos de neutralización, fueron capaces de neutralizar. Lo cual indicaba que tenían que ser sometidas a estas rondas de mutagénesis y de tamizados, ¿sí? Cada flecha significan 3 ciclos, un ciclo nuevo de mutagénesis con sus 4 rondas de tamizado. Y entonces, a partir de 3F, tamizando contra diferentes toxinas, inclusive llegando a ser combinatoria de mutaciones, es que se llega por este lado de 3F, por el correspondiente de C1, y como les decía, también, dada el cuello de botella que tuvimos con la toxina CL13, que no encontrábamos anticuerpos de origen humano para poder neutralizarla, es que se recurrió a la estrategia de los hibridomas. ¿Todo el mundo entiende lo que es un hibridoma? Más o menos. Se inmunizan ratones, se preparan las células productoras de anticuerpo del ratón y se fusionan con una línea celular inmortal. Entonces ahí tenemos un híbrido que se llama hibridoma y está especializado en la producción de un cierto tipo de anticuerpo. De esa manera es que pudimos aislar lo que se llama ya el MAP7, y como el formato que se nos hace más fácil de manipular a nivel de DNA recombinante es la cadena sencilla, se hizo la cadena sencilla correspondiente, se sometió a 3 ciclos de maduración de la afinidad, y entonces es que llegamos a tener el anticuerpo llamado 11F. Entonces, favor de poner atención en todos los anticuerpos que están marcados en negritas, para entender lo que sigue. En el lado derecho, ustedes tienen la representación de un complejo ternario resuelto a nivel de cristalografía de rayos X, en donde un derivado de la línea de C1 llamada RO1 marcado en verde y LR derivado de 3F marcado en azul, lo que nos permite ver ahí es que estos anticuerpos están interaccionando con zonas independientes de la toxina. Este caso es la toxina CN2, ahí indicada en rojo. Eso quiere decir que estos 2 anticuerpos están interaccionando con epítopes diferentes. Y de aquí, con todo esto, las toxinas pueden neutralizar químicamente, óptimamente por medio de, se pueden neutralizar óptimamente por medio de una mezcla de SSFBs que se unan a epítopes diferentes. Aquí lo importante también es comentar que todos los derivados o el propio RU1 requirieron de afinidades nanomolares, 10 a la menos 9, para ser neutralizantes. Pero el otro, LR, o los derivados de LR, son por mucho más exigentes y requieren afinidades de entre 10 a la menos 10 y hasta 10 a la menos 11 para poder neutralizar a las toxinas, lo cual ha sido realmente un esfuerzo muy arduo para llegar a tener estas condiciones. Como actualmente sabemos que
son 24 especies. Me olvidé mencionar en su momento que al inicio de esta historia sabíamos que solamente había 7 venenos médicamente importantes. Ahorita van 24 y pudiera haber algunos más. Acuérdense que en total son 55 del género Centruroides. Bueno, entonces ahí les presento algunas fotos de estos alacranes en hembras y machos, y aquí remarcaría, sobre todo para la gente que vive aquí, conozcan que esta especie, Centruroides limpidus, es la que habita aquí en Morelos, en Guerrero. ¿Sí? Ok. Y entonces, con todo esto, para la generación de anticuerpos capaces de neutralizar los venenos, es necesario, evidentemente, conocer la abundancia relativa de las toxinas médicamente importantes presentes en los venenos. Aquí les presento un resumen, no espero que lo lean, simplemente les muestro que estos serían los datos de las 24 especies de alacranes médicamente importantes. ¿De dónde se ha caracterizado? Bueno, este es el nombre de la especie, su distribución geográfica, las toxinas presentes en los venenos con su abundancia relativa, su peso molecular, el tipo de canales de sodio que son afectados, todo está siendo determinado experimentalmente, ¿sí? El tipo de canal de sodio que es afectado, y en esta columna el dato de la dosis letal 50 o 100, en donde la dosis letal se entendería como la cantidad de la toxina correspondiente, como ya lo mencioné, capaz de matar al 50 o al 100% de los ratones. Entonces, ese es el dato. El otro dato a destacar es el de la afinidad, la variabilidad de afinidades contra estas toxinas, que puede ir desde, como la que ya les había mencionado, la toxina CN2 con una AL de 250 nanogramos, hasta la toxina CHOI4, 2.5 microgramos por 20 gramos de ratón. El otro dato importante es el de la abundancia relativa, en donde esta puede ir desde 0.14 para esta toxina hasta 6 algo, perdón, 8, hasta 8% en el veneno. Esta es una comparación, un alineamiento de la secuencia de las 30 toxinas médicamente importantes encontradas hasta el momento, en donde, de manera similar a como lo indiqué para la comparación de CC2, N2, SL13, las barras negras están indicando las regiones de mayor variabilidad que encontramos en las toxinas, y obviamente por allí está CL13 y un grupo de otras toxinas similares a CL13 que están siendo nuestro objetivo primario para generar los anticuerpos correspondientes para entonces poder neutralizar todos los venenos. De aquí, si el promedio de toxinas letales por veneno fuera, y aquí mencioné, perdón, olvidé mencionar que ahí en rojo a la derecha está indicado, entre todas las especies de alacranes, el número de toxinas médicamente importantes, que puede ser mínimamente 1 por obviedad, pero hay otros venenos que pueden tener hasta 5 toxinas médicamente importantes, un veneno. Y entonces, con todo esto, si podemos tener venenos con una sola toxina médicamente importante o venenos con hasta 5, si ponemos que el promedio fuera 3 y son 24 especies hasta el momento, entonces estamos enfrentados a el reto colosal de tener que neutralizar 72 toxinas. Aquí les presento otros datos importantes que son la interacción de los diferentes anticuerpos, ¿de acuerdo? LR10FG2, HB11F, RAS27, en donde es importante observar la columna de 10FG2, en donde la palomita significa que ese anticuerpo es capaz de neutralizar a esa toxina
hasta 3 dosis letales 50. Entonces tenemos 2 de 3 LD50, pero tenemos todo un conjunto de esas toxinas en donde tienen esas afinidades, y entonces sería el reconocimiento que estaría teniendo ese anticuerpo por esas toxinas. Estoy marcando aquí la diversidad de afinidades con las que interacciona el anticuerpo, en donde puede ir desde 230 picomolar, ¿sí?, hasta 11.8 nanomolar. Con todo eso, pues vemos que los diferentes anticuerpos estarían interaccionando con estos datos presentes ahí. Y por otro lado, la afinidad en lo general iría desde 50 picomolar hasta 6.9 nanomolar. Otros símbolos como los triángulos lo que nos estarían indicando es que serían interacciones que no han sido confirmadas a nivel de todos los elementos que ya les he mencionado. De tal forma que, a pesar de que no se ha determinado la interacción a nivel del sensor de interacciones moleculares en tiempo real, etcétera, la flechita significa que la neutralización está confirmada, y los que están en triángulos es que, de acuerdo a los criterios que tenemos, por el esquema que les mencioné, de estar determinando la afinidad en el sensor de interacciones moleculares, y los criterios que usamos para decir esta ya puede ser neutralizante, estarían los que tienen triángulo cumpliendo con esa condición. Y con todo esto, el SSF10FG2 tiene la capacidad de neutralizar 5 venenos y un estimado de 20 toxinas diferentes. Esto es lo que nos ha llevado tanto tiempo, el poder llevar anticuerpos que tengan capacidad neutralizante, pero amplia reactividad cruzada. Aquí finalmente les muestro los datos de la neutralización de venenos. Tenemos una lista de 16 venenos, en donde tenemos el dato de la LD50 y si neutralizan o no neutralizan, si neutralizan 3 LD50 o una LD50, o el anticuerpo es capaz de proteger 90% de la población de ratones, ¿sí? En donde también están indicadas las LD50 máximas. ¿Se acuerdan que el Centrodes noxius tiene la toxina más letal con un LD50 de 250 nanogramos? El veneno total es tan solo 2.5 microgramos. Y el menos tóxico es este alacrán del norte del país, que por cierto es el que causa los accidentes por picadura en Estados Unidos, con una LD50 de prácticamente 23. Y con todo esto, entonces, en resumen, les presento las fotos de los 9 venenos marcados en la figura anterior, en negritas, que son las especies ya neutralizadas a nivel de 3 dosis letales 50, son esas 9, y hay una décima de un alacrán del estado de Jalisco, llamada Centrodes mascota, en donde la caracterización del veneno ya está publicada y está en preparación la publicación sobre la neutralización de este veneno. En total, tendríamos 10 venenos neutralizados formalmente a nivel de 3 dosis letales 50. Aquí les quiero comentar las bondades que tiene el formato de cadena sencilla. Para el caso particular de envenenamiento por picadura de alacrán, en donde los agentes tóxicos son esas toxinas de 66 residuos de aminoácido, y como era de esperarse, con una difusión muy rápida. Entonces, lo que les presento aquí son unos ensayos de marcaje de una cadena sencilla o del formato que se genera en caballos, el FAB'2, en términos de los tiempos en que la cadena sencilla o el flavoterápico llega a los riñones, en donde, en el caso de la cadena sencilla, a los 30 minutos la señal apenas está en la corteza del riñón. A la hora ya está prácticamente invadido
el riñón, lo cual significaría entonces que si a los 90 minutos ya disminuye la fluorescencia, muy probablemente es que esa cadena sencilla se esté liberando por la orina. Sin embargo, el flavoterápico no. El flavoterápico probablemente, no probablemente, está muy seguramente, esté siendo eliminado por una vía distinta a la renal. Con todo esto, consideramos para el caso de la intoxicación por picadura de alacrán, el formato de cadena sencilla y la rápida eliminación por riñón de sus complejos con las toxinas representa una ventaja, dada la rapidez con la que ocurre el envenenamiento. Por esta razón, se requiere entonces asimismo una rápida neutralización y eliminación de las toxinas del cuerpo, especialmente en los niños, ya que el efecto del veneno es mayor entre menor es la masa corporal, es decir, es un efecto dosis dependiente. Además, la breve permanencia en circulación evitaría la generación de una respuesta inmunogénica cuando se usaran SSFBs heterólogos, como es el caso que les digo que estamos haciendo anticuerpos de ratón y también estamos haciendo anticuerpos de pollo. Aquí quiero mencionarles que estos ensayos de neutralización con el veneno más tóxico de Centauroides noxius se hicieron en borregos de alrededor de 50 kilos de peso, hasta un modelo animal muy semejante ya a la talla de un ser humano, en donde en los ensayos de neutralización del veneno se detectaron tanto los SFVs como los complejos de CB-toxina en la orina. Entonces aquí en el borrego sí está demostrado que la vía de eliminación de los complejos de CB-toxina se eliminan por vía renal. Esto fue hecho en colaboración con el doctor Alejandro Alagón y realizado por la doctora Hilda Vázquez. Y aquí sería el esquema para ustedes con esto de los terapéuticos, etcétera. Este sería el esquema general, en donde ya les he dado suficiente información de todo esto. Para entonces, una vez que se tenga la colección de cadenas sencillas capaces de neutralizar a todos los venenos, estaremos produciéndolos en bacterias o en levaduras crecidas en fermentadores biológicos controlados electrónicamente. Habrá una formulación que nos permita hacer ensayos preclínicos, ensayos clínicos, y digamos en el caso de los preclínicos, pues ya tenemos la certeza de que funciona en ratón y en borrego, tienen exactamente la misma fenomenología de envenenamiento y la misma respuesta a la neutralización. Y entonces finalmente, una vez que tengamos ese antiveneno, pues eventualmente tendrá que pasar por las agencias regulatorias que aprueban el antiveneno y entonces finalmente ir al mercado. Entonces, como conclusiones, el despliegue en fagos y la evolución dirigida nos ha permitido generar un conjunto de CBBs neutralizantes de 10 venenos y diversas toxinas, lo cual representa un avance importante en la generación de un antiveneno alternativo. En particular, se destaca que los niveles de afinidad de los SFBs por las toxinas son mayores que los generados por el sistema inmune, en donde la máxima afinidad encontrada en los sistemas de vertebrados es de alrededor de nanomolar. Sin embargo, nosotros llegamos a tener anticuerpos con afinidades de hasta 50 picomolar. La diversidad de especies tóxicas, lo que nos llevó a esto, pensábamos que con aquello de que había solamente 7 especies, digamos, facilito, fácil, vamos en 24 más los que se acumulen este año. Debido a que solo se disponía de unas cuantas toxinas, no teníamos una idea precisa de lo amplia que sería la reactividad cruzada, pero ahora sabemos ya que un solo anticuerpo puede estar reconociendo y neutralizando hasta 20 toxinas diferentes. Entonces, estamos pidiendo un gran esfuerzo para que sean pocos los SFBs con la suficiente afinidad y reactividad cruzada para tener ese antiveneno recombinante innovador. No tenemos tampoco claro el complejo que sería la maduración de la afinidad. Nos tiene que hacer N ciclos de maduración para llegar a los datos que les he comentado. Finalmente, sin embargo, estamos cerca de lograr la generación de un conjunto de SFBs que nos permite neutralizar todos los venenos de los alacranes ponzoñosos de México y así producir un antiveneno recombinante innovador usando bacterias o levaduras cultivadas en reactores biológicos, fermentadores,
controlados electrónicamente. Se estaría eliminando el uso de miles de alacranes que se usan cada año para inmunizar a los ratones, perdón, a los caballos, decenas de caballos, y se estaría disminuyendo significativamente el uso de ratones para las validaciones del antiveneno. La reproducción de la calidad del antiveneno estaría garantizada al no depender de la respuesta inmune de los caballos, la cual a su vez muchas veces depende de una respuesta individual. Hay caballos que responden muy bien y hay caballos que no responden, ¿no? Sino de la programación de los fermentadores. Es decir, aquí están mis 4 o 5 cadenas sencillas, etcétera, y se programa y listo. Finalmente, quiero dar las gracias a ustedes por su atención, a la doctora Lidia Riaño, quien se encarga de todo el desarrollo de este proyecto, al maestro en biotecnología Timoteo Lamendi, al maestro en ciencias Leopoldo Guereca y a todos los postdocs y estudiantes que han contribuido con los resultados. Al doctor Posani y su grupo. El doctor Posani es el líder mundial de la caracterización de venenos. Y al doctor Alagón, que es el especialista en todo esto de la producción de antivenenos en diferentes, bueno, básicamente en caballos, pero él es el que, digamos, aceptó la colaboración para hacer el trabajo en los borregos. A la doctora Hilda Vázquez, a la contadora público María del Carmen Martínez, quien nos administra todos los recursos. Y finalmente al CONACYT, hoy CECITI, por los recursos asignados al PRONAI 303045, cuyo responsable técnico es el doctor Alejandro Alagón. Muchas gracias. Primero que todo, muchas gracias por la charla, realmente fascinante este tema de los venenos, y tenía 2 preguntas. Uno, la primera, es que si estos venenos a su vez se pueden de alguna manera utilizar también para modular la función de los canales de sodio en algunas patologías, reduciendo de alguna manera, usándolo en microdosis, así como se utiliza, por ejemplo, la toxina botulínica, que en microdosis tiene una función terapéutica. De hecho, ¿sí se oye? Digamos, existe todo un conjunto de grupos de investigación que están cambiando el paradigma de estudiar a los venenos que matan por estudiar a los venenos que ayudan. Sí, entonces sí, en efecto, hay un campo abierto en esa parte. Sí. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Los muchachos estudiantes, anímense a preguntar. ¿No? Bueno, a nadie se le obliga. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Una sincera disculpa por los inconvenientes técnicos. Al contrario, me perdí. Gracias. Eran las 9:50 y estaba por la orilla del pueblo de Tlacholoya.